Nosotros empezamos este año, en el mes de enero, a tener reuniones martes y jueves, todos los martes y jueves, un buen grupo de panistas, encabezados ahí por Rubén Camarillo y tu servidor, panistas que tienen experiencia en los temas de energía, y empezamos a construir esta iniciativa que finalmente se presentó a finales del mes de julio en la Comisión Permanente y que se turnó a la Comisión de Energía del Senado de la República. Ahí se van a turnar todas, ahí se va a hacer la primera discusión, el primer análisis, tanto la del PRD como la del presidente y la nuestra ya están ahí y empezará esa comisión a trabajar, aunque hemos acordado que participaremos algunos diputados conjuntamente con senadores para ir construyendo el dictamen final que se presentará al Pleno de la Cámara de Senadores. Y al interior de la propia bancada del PAN hubo algunas posturas diferentes respecto a cómo quedó la propuesta final de ustedes. No, nosotros tenemos muy claro en nuestra plataforma política, no esta última, sino de hace 4 o 5 legislaturas más, la propuesta del PAN en torno a la energía, todos la suscribimos, quienes estamos en el PAN, y no hay diferencias. Nosotros somos en este sentido un partido político que cree en el libre mercado, pero con responsabilidad social, y eso es lo que está planteado en esta parte del sector energético como propuesta del Partido Acción Nacional. Esto ya le dieron entrada en la Cámara de Senadores, nos comenta, ¿no? Así es. A partir de, hasta donde tengo memoria, a partir de, pues ya la próxima semana, es que se va a empezar en esta semana que inicia el próximo... Primero de septiembre. Lunes, el 1 de septiembre, empezará a darse el análisis. ¿Cómo es este proceso? Tenemos aproximadamente 1 minuto para irnos a corte comercial, pero ¿cómo es este proceso? ¿Ponen los 3 sobre la mesa o primero analizan una y luego otra? No, la Comisión de Energía debe poner sobre la mesa las 3 propuestas y empezar a ver dónde son coincidentes las 3 propuestas y eso pues se salva. Luego, donde no hay coincidencias y empiezan a contraponerse unas otras y se empiezan a hacer análisis y discusiones, se enfrentan los puntos de vista de cada quien y en ese camino se va construyendo una nueva redacción tratando de acercar las posiciones. Aquí sí es importante reconocer que aunque la propuesta de Peña y del PAN coinciden en reformas constitucionales, no coinciden en los textos. Bien. La del PRD no coincide porque ellos no tienen propuesta de reforma constitucional, pero sí coincide con nosotros en la visión que tenemos de cómo fortalecer a Petróleos Mexicanos. Entonces va a ser un análisis y una discusión muy interesante. ¿Cuáles son los lineamientos generales de su propuesta? Mira, nosotros fundamentalmente estamos planteando modificaciones a la Constitución en el artículo 25, en el 27 y en el 28. En este sentido, nosotros estamos planteando desde el artículo 25 hacer que el texto incluya la parte de la sustentabilidad ambiental. Es una responsabilidad de esta generación mantener y cuidar el medio ambiente y cuidar los afluentes y cuidar el aire, todos los mantos acuíferos del país, y la energía, sobre todo cuando hablas de hidrocarburos, pues tiene mucho que ver con todo este tema. Entonces estamos metiendo en la parte constitucional que la sustentabilidad de las actividades. Por otro lado, en el artículo 27 de la Constitución estamos planteando también ya que haya una apertura a la inversión de terceras personas distintas de Petróleos Mexicanos y distintas de la Comisión Federal de Electricidad para que haya más participación, haya más inversión en el sector y que al mismo tiempo no se destruya lo que hemos construido los mexicanos por tantos y tantos años, que son las empresas del Estado mexicano. Con esta propuesta nosotros estamos planteando que se acaben los monopolios del Estado mexicano. La Comisión Federal de Electricidad
y Petróleos Mexicanos, y que se conviertan en empresas públicas, fuertes, sólidas, para que también actúen en el contexto nacional y, conjuntamente con nuevas empresas, con nuevos inversionistas que participen en el sector a hacer las mismas cosas que las dos empresas del Estado. Exactamente, eso era lo que iba a preguntarles, a preguntarle, diputado. Al mencionar usted precisamente el convertirse en una empresa más dentro de este mercado, significaría que sin importar el origen, sea nacional o extranjero, del capital de la empresa, podría cualquiera entonces participar en la exploración, en la explotación, en la distribución de lo que se capte. Así es. Y ahí es donde nosotros estamos planteando en esta reforma constitucional que pueda haber concesiones y también pueda haber contratos para que haya empresas distintas a Petróleos Mexicanos que entren a trabajar lo mismo. Y también estamos planteando que pueda haber permisos en el caso de la generación de energía eléctrica. Ajá. Para que empresas privadas también inviertan en generación de energía eléctrica y que haya por el otro lado empresas privadas que comercialicen la energía eléctrica para que los usuarios de este servicio podamos escoger qué empresa nos vende la energía eléctrica. Cuando menciona que Pemex sería una empresa pública, ¿significaría que podría ser accionista de ella? ¿Podrían ponerse en la bolsa sus acciones? ¿Yo podría comprar un paquete mínimo o básico? ¿O a qué se refiere? Así es, una empresa pública del Estado mexicano. La conformación de su capital pues ya tendría que discutirse posteriormente de acuerdo a la directriz que marque el propio Ejecutivo. Uh-huh. Lo que nosotros planteamos de origen es que a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad los debemos fortalecer para que puedan enfrentar con éxito la competencia no solo en el territorio nacional, sino en el caso de Pemex también que pueda ir a otros mercados, a otros países, a hacer exploración y aprovechar sus propias capacidades. Hay que reconocer que Petróleos Mexicanos es el número 1 en el mundo, por ejemplo, en aguas someras. Ajá. Petróleos Mexicanos es de los primeros en desarrollo de tecnología en campos como el de Chicontepec, que tenemos aquí en Veracruz, porque son campos muy difíciles, muy sui generis, por su propia condición geológica, en donde Petróleos Mexicanos está desarrollando ya su propia tecnología y ahí puede entrar en otros campos similares en otras partes del mundo. Nosotros por eso estamos planteando, y ahí coincidimos con la propuesta del PRD, en donde el PRD dice que a Pemex hay que fortalecerlo. Te digo, coincidimos. Nosotros hemos planteado, y yo presenté una iniciativa en el Senado hace un año aproximadamente, bueno, un poquito antes de salir, en donde decimos, a Pemex hay que darle autonomía de gestión, hay que darle un gobierno corporativo fuerte, sólido, hay que reconformar sus comités de apoyo del Consejo de Administración para que compre mejor, para que se administre mejor, para que sea más transparente, para que refuerce el cuidado del medio ambiente. Es una iniciativa que presentamos nosotros. El PRD dice más o menos lo mismo y por eso es que coincidimos en esa visión. Nosotros pretendemos que a Pemex se le sustraiga del presupuesto de egresos de la Federación para que sea autónomo en sus decisiones de inversión y no dependa de lo que decida la Secretaría de Hacienda. Nosotros estamos planteando que su gobierno corporativo debe tener una mayor autonomía de gestión y no tanto por cuanto a lo que le autorice la Secretaría de Energía o la Secretaría de Hacienda o cualquier otra secretaría de quienes forman parte de su Consejo de Administración. Nosotros estamos planteando que Petróleos Mexicanos sea más una empresa que un organismo del gobierno. ¿El sindicato, de acuerdo a su propuesta, seguiría siendo parte del Consejo de Administración de Pemex? Ese es un debate que viene. Nosotros pensamos que el sindicato no debe estar en el Consejo de Administración de Pemex, pero eso es materia de la transformación de la Ley de Petróleos Mexicanos, que no está en este momento en el debate. Hoy el debate es
la reforma constitucional. Después de cómo resulte la reforma constitucional, entonces tenemos que ir a ajustar alrededor de 18 o 20 ordenamientos legales, entre los que está desde luego la ley de petróleos mexicanos. Y la conformación del propio Consejo de Administración. Así es, y otros asuntos más. Bien, nos hablaba entonces sobre los lineamientos generales o principales, los ejes de esta propuesta y quitarle el monopolio a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, del manejo de sus insumos principales. Eso precisamente es lo que muchos llaman de manera incluso hasta despectiva como la privatización de nuestros recursos. ¿Ustedes qué responden ante esa crítica? No, al contrario, nosotros estamos planteando el fortalecimiento de las empresas, de lo que serán las empresas del Estado mexicano, por un lado, y por otro lado estamos abriendo la posibilidad a que otros actores económicos, otras empresas, puedan hacer lo mismo que hacen Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, y que dupliquen la actividad económica en nuestro país. Es una paradoja para México que tengamos una gran riqueza en el subsuelo, tanto en tierra como en aguas de nuestro mar territorial, unas aguas someras, otras aguas profundas, y que haya tanta pobreza en el suelo. Una paradoja. Mucha riqueza en el subsuelo, que ahí está guardada por tantos y tantos años, y mucha pobreza en el suelo, que no podemos enfrentar por circunstancias estructurales de nuestra economía que no han permitido crecer adecuadamente a niveles del 6-7% en el Producto Interno Bruto año con año. Nosotros consideramos que de poderse dar esta reforma constitucional, si hoy, por ejemplo, Petróleos Mexicanos es capaz de extraer del subsuelo, en tierra y algo en mar de aguas someras, 2,5 millones de barriles diarios de crudo, y eso le da a la nación mexicana como renta petrolera 965 mil millones de dólares en el 2012, si vinieran otras empresas a hacer lo mismo que Pemex, tendríamos otros 965 mil millones de pesos de renta petrolera que podría administrar adicionalmente nuestro país. Y eso es recurso que puede destinarse, como lo tiene la propuesta del PAN, a obras de infraestructura que requiere México para desarrollarse, obras por ejemplo, a la educación, por ejemplo, a mejorar las comunicaciones en el país, trenes de pasajeros rápidos, es decir, todo aquello en lo que México está muy atrasado. Somos una de las economías, la 10ª o la 12ª más grande del mundo, pero también somos una de las economías con el 50% casi de la población en pobreza, y eso no tiene sentido que siga siendo así. Por eso es que nosotros pensamos que esa riqueza que tenemos en el subsuelo debe sacarse y debe utilizarse para mejorar el desarrollo de México. Y al mismo tiempo, con este esquema, pues podemos tener más competencia, más participación de más empresas y posibilidades de los usuarios mexicanos de energía de tener a quién comprarle su energía según las condiciones, quién te da mejor atención, quién te da mejor calidad, quién te da mejor precio, quién te da mejor servicio. Lo que hoy no podemos escoger los mexicanos. Hoy o caes en una gasolinería de Pemex o caes en con la Comisión Federal de Electricidad y no tienes de otras. Por eso es que nosotros estamos planteando eso. Ahora, ¿por qué seguirle dejando la responsabilidad de sacar esa gran riqueza del subsuelo a Petróleos Mexicanos, por ejemplo? Cuando en todas las economías del mundo productoras de petróleo entran todas las empresas y los países no por ello pierden su soberanía, al contrario, la refuerzan porque son más autosuficientes. Nosotros pensamos que si México logra tener más recursos petroleros, pues la renta del petróleo va a venir a beneficiar al país. Hay quien dice que se va a compartir con los privados la renta petrolera. No es cierto eso. ¿Cómo de queda ninguna entonces? manera. Porque precisamente ese es el otro punto. Si vienen otras empresas a hacer exploración, explotación, distribución de estos recursos que están en el subsuelo,
¿cómo quedan los reglamentos o los filtros para que esa riqueza y su explotación realmente beneficie a los mexicanos y no se lleve a otras partes del mundo? Pues en la propuesta del PAN, precisamente nosotros estamos planteando en artículos transitorios de nuestra reforma constitucional que será la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es un organismo que ya existe y se creó con la reforma del 2008, sea quien regule toda la actividad de exploración y producción de crudo, sea la que licite los campos, la que otorgue los contratos, etc. Y por el otro lado, estamos creando un fondo que lo hemos denominado Petromex, en donde caiga todo el dinero de la renta petrolera. Generado por quien sea, generado por mexicanos quien sea, o las otras empresas. Generado por Pemex o por quien sea. Nadie va a venir a competir ni a hacer el trabajo en forma distinta de lo que hoy lo hace Pemex. Hay que recordar y reconocer que el petróleo es de la nación y que Pemex es el operador, es el instrumento que tiene la nación para sacar esa riqueza del subsuelo y que tiene un costo o que tiene un cobro de un derecho de extracción de crudo del 71.5% del valor del petróleo que sacan. Y eso, que todo el mundo dice, es lo que Pemex le da a la Secretaría de Hacienda, no es así. Es lo que el Estado mexicano le cobra a Pemex por el derecho de extraer ese crudo. O dicho de otra forma, es lo que la nación mexicana recibe por su recurso natural, por esa gran riqueza que es el petróleo que está en el subsuelo. Y quien quiera que venga a hacer lo mismo que Pemex, tendrá que pagar lo mismo que Pemex por el derecho de extracción de crudo. Entonces, la renta petrolera, que es ese 71.5% del valor del crudo que sale del subsuelo, es de la nación, no es de Pemex hoy, ni será de otro que venga a hacer ese mismo trabajo. Ahora, la siguiente parte. En esto tendrá que establecerse la condición de que las empresas que vengan a trabajar, particularmente aguas profundas, en donde hemos visto que Pemex va muy lento en su capacidad de ejecución, quien venga a trabajar eso, tendrán que ser empresas mexicanas que tributen fiscalmente al fisco mexicano y por lo mismo de sus utilidades, según el impuesto sobre la renta, tendrán que pagar el 30% al Estado mexicano también. Entonces es un ganar-ganar. ¿La empresa viene a hacer negocio? Sí, viene a hacer negocio como cualquier otra empresa, ¿no? Como la General Motors o como la Ford o como la Nissan, que producen coches en México, tienen sus utilidades y pagan impuesto sobre la renta. En este caso, la empresa que venga a producir crudo, a sacar el crudo del subsuelo, tendrá que venir primero y dejar la renta petrolera equivalente al 71.5% de derechos de extracción de crudo, y luego de sus utilidades o de su desarrollo empresarial tendrá que pagar el 30% del impuesto sobre la renta. Sobre todo las fuerzas de izquierda, los más liberales, iba a decir conservadores, pero no, en este caso sería dentro de las posturas políticas los identificados con los liberales. Pero en este caso serían conservadores. Conservadores del nacionalismo. Quieren conservar el statu quo. Bueno, entonces, ¿nacionalistas le parece? Pues mira, todos somos nacionalistas, cada quien tiene su visión de cómo entendemos el nacionalismo. Nosotros entendemos el nacionalismo, en este caso, como la responsabilidad de darle a la nación mejores condiciones para su desarrollo lo más pronto posible. Tenemos muchos años, a partir de 1970, en que se empieza a generar pobreza en nuestro país. Y hoy tenemos 50 millones de mexicanos que viven en pobreza, y ya no es justo para todos ellos cuando tenemos una gran riqueza en el subsuelo. Nosotros entendemos en este concepto el nacionalismo como una responsabilidad que tenemos para transformar una riqueza que hay en el subsuelo en beneficios y en mejor desarrollo social para aquellos que no tienen suficiente para vivir. Si detonamos un crecimiento económico importante a partir de esta reforma, pues generará
mayor inversión, como lo dije en un principio, y más empleos en todas las ramas de la actividad económica. Muchas empresas no se instalan en México o se van de México porque la energía es cara. Sí. La energía eléctrica es cara. Hoy tenemos en México que estamos sobre unos yacimientos de gas enormes para 80 años que no hemos podido explotar. Y estamos importando gas a 17 y a 22 dólares el millón de BTUs de Europa y de Sudamérica porque no lo tenemos en el suelo en México. Y eso impacta en el recibo de gas del domicilio de cada persona, en el hogar. Eso impacta en el recibo de la energía eléctrica en el hogar de cada persona y en cada industria y en cada comercio, porque el gas es caro y es la principal materia prima para generar energía eléctrica. Diputado, una de las principales críticas es, o de los ejemplos que ponen a contrapelo de esta postura, es lo que sucedió con Teléfonos de México, sí, que era una empresa sí, del Estado, sí, se privatizó. Ya se hizo una reforma ahorita para obligar a Telmex a que le dé acceso a todo mundo, pero después de cuántos años. Claro. Esa privatización fue mal hecha. Y en este caso no estamos hablando de privatización, estamos hablando de que Pemex y Comisión Federal siguen siendo lo mismo y entran otros más a competir. ¿El órgano rector de todo eso sería la comisión que nos mencionó? Ahorita no va a haber quien sea manotas ni quien controle nada. Ahorita te pongo este mismo ejemplo para la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido, quien va a regular, según nuestra propuesta, las actividades de los hidrocarburos será la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y quien administrará la renta petrolera será un fondo que nosotros denominamos Petromex, que debe de cuidar el dinero para obras de infraestructura, una parte, y otra para mantener una reserva financiera, un fondo para las generaciones futuras y no acabarnos la riqueza del petróleo en el corto plazo, sino que perdure para más generaciones, como lo tiene Noruega, que es un fondo donde están guardando su dinero para el futuro. Y en el caso de la apertura de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, tendrá que ser la Comisión Reguladora de Energía, que ya existe, le tendremos que dar nuevas facultades, y también tendremos que separar de la Comisión Federal de Electricidad el despacho del sistema eléctrico, el SENACE que se llama, y las redes de transmisión nacional, para que el Estado mexicano le garantice a cualquier actor que quiera entrarle a la actividad, transmisión y acceso a la red, y a todas las redes, para que no pase lo que pasó con Telmex, que si Telmex no quiere darte acceso a sus redes, pues nomás no entras, y entonces no hay competencia. Porque son sus redes. Son sus redes. Y en este caso serían las redes del Estado mexicano. Así es. Y ¿concesionado o con qué figura? No. Esas tendrían que ser operadas por el Estado mexicano, como ahorita las opera. Ajá. Ahorita el SENACE es un apéndice de la Comisión Federal de Electricidad. Tendríamos que quitárselo a la Comisión Federal de Electricidad para que no mande sobre ellos y quedar como un organismo independiente que administre el despacho de energía eléctrica y la transmisión de la energía por todas las redes del país. Porque precisamente esa era una idea que no había quedado muy claro. El hecho de que se le iban a dar las líneas de transmisión a manos privadas, nacionales o extranjeras, y que en cualquier momento podrían bajar el switch. No. Nada de eso va a poder suceder porque el Estado, la nación mexicana, mantiene su rectoría sobre todas las actividades económicas que se hagan. Y quiero regresarme casi un siglo. Cuando las compañías extranjeras no respetaron un laudo de una institución del Estado mexicano, el señor presidente Lázaro Cárdenas las expropió. Que no expropió el petróleo, porque ese siempre ha sido de la nación. Expropió los activos de las empresas. Expropió a las empresas y les pagó a los dueños de las empresas por sus activos. Por eso la gente fue y dio llaves y dio dinero y dio aportaciones para que el Estado mexicano pudiera pagar esos fierros que el presidente Lázaro Cárdenas expropió y los pagó en 10 años. Ejerció la soberanía nacional
sobre e hizo que se cumpliera la ley sobre el interés de las transnacionales. Eso no se pierde. El Estado mexicano sigue siendo, y más aún hoy, que nuestras instituciones están más fuertes, más sólidas, y que el entorno internacional es totalmente distinto a lo que se vivía en aquel tiempo, en tiempos casi de la Segunda Guerra Mundial. Mencionó el aspecto histórico al general Lázaro Cárdenas. ¿Cómo ven los diputados del PAN el nombramiento o la utilización de la imagen del expresidente por parte del gobierno federal al momento de plantear su propuesta de reforma energética? Pues en principio yo lo veo como que estamos pensando en el futuro, viendo por el espejo retrovisor. La realidad, 1938, era una circunstancia muy distinta a la que hoy, en el siglo XXI, tenemos que ver hacia el futuro. El ejemplo del general Lázaro Cárdenas, yo lo asumo como una acción de valor que tuvo el presidente en aquel tiempo, de asumir un riesgo importante al tomar las empresas petroleras bajo el control del Estado, y que marcó un hito para nuestra historia. Sin embargo, no podemos pensar en el futuro de México con base en un texto constitucional que obedeció a una circunstancia distinta en aquel entonces. O sea, yo no creo que el texto que planteó Peña vaya a resolver el problema de futuro del país. El problema de México, y lo que hemos visto no solo para este asunto sino para otros, estamos basando nuestras decisiones y los planteamientos de futuro sustentándolo en decisiones tomadas en el pasado. Está muy bien, qué bueno, hay que conocer la historia para ver que los errores no se repitan, pero no podemos fincar el futuro exactamente en lo que sucedió en 1938. Para mí no tiene sentido, no es la misma circunstancia, no es lo mismo. Consideramos que fue muy corta la iniciativa del presidente Peña en torno al sector energía, solamente circunscribiéndose a una necesidad que tuvo el país en 1938. Por eso consideramos que no es una propuesta de fondo con visión de futuro. Ahora, tanto lo que propone el gobierno federal, lo que proponen ustedes y el de la Revolución Democrática, que son las tres principales fuerzas políticas y las tres principales propuestas en la mesa en este momento, ¿considera que se le ha hecho llegar a la gente lo suficiente el contenido de cada una de estas propuestas? ¿Hace falta más? Sí, yo creo que hace falta compartir más la visión de cada uno de los grupos que hemos hecho propuestas para un mejor conocimiento de las personas, porque pues lamentablemente todo se circunscribe a que los apátridas o traidores de la patria quieren vender la riqueza nacional. Sí, ese es el señalamiento principal. Y entonces van y preguntan, ¿quieres que se privatice Pemex o no? Pues no, yo tampoco quiero que se privatice Pemex. Nosotros en el PAN tampoco queremos regalar la renta petrolera. Nosotros en el PAN no queremos que vengan las empresas transnacionales a servirse de nuestros recursos naturales, ni de la riqueza nacional, ni queremos que se la lleven. Es una visión muy distinta de cómo resolver el problema del desarrollo de la energía en el país. Y tenemos que resolverlo pronto. Mira, en aguas territoriales del Golfo de México tenemos la frontera con los Estados Unidos. Del lado de Estados Unidos hay casi 4,000 pozos petroleros ya en producción y de gas. Del lado de la frontera mexicana hay 5. Hay 5. 5 contra 4,000. Sí, contra casi 4,000. Entonces ahí están sacando su riqueza para desarrollar su país. Y nosotros estamos pensando en el general Lázaro Cárdenas, cuando en el mar territorial de los Estados Unidos, que es mucho más chico, en donde tienen petróleo, que en el mar territorial mexicano, pues tienen 1000 veces más pozos que nosotros.
y nosotros seguimos esperando que Pemex desarrolle la tecnología para poder explotar esa riqueza. ¿Y cómo va a desarrollar Pemex esa tecnología? Contratando a empresas extranjeras, haciendo los trabajos al propio riesgo de Pemex, sin que aquellos corran ningún riesgo. Y ya no podemos seguir haciendo eso, arreglando contratos, amañando contratos. Yo creo que necesitamos ya llamarle las cosas por su nombre, que quien venga a hacer negocio en nuestro país lo haga en beneficio del país, a su propio riesgo, y si va a ganar una utilidad, que se la gane bien ganada, pero el país va a generar mucho más riqueza. Muy de la mano con el comunicar adecuada y abundantemente las diferentes propuestas hacia el público, va el hecho de que al no contar con tal comunicación, muchas veces el desconocimiento y la deformación de ese poco conocimiento que se tenga, pues lleva a que mucha gente se encienda. Sí, con razón. Critique, incluso llegue a atacar, y más allá de las cuestiones verbales, ya no digamos en medios por internet, que es un hervidero, si ya nos lo ha leído. Ahí nos acaban. El propio, por ejemplo, otro de los personajes principales dentro de la política o de la vida nacional, que es Andrés Manuel López Obrador, que él incluso está llamando a resistencia en contra de estas reformas energéticas, y así lo llama directamente, en contra de la privatización de Pemex. Entonces, además de las protestas que tenemos ya por la reforma educativa y otros temas en el país, ¿están ustedes también preparados o contemplan dentro de su escenario movilizaciones por esta discusión de la reforma energética? No. Si hubiera en algún momento dado alguien que quisiera privatizar Pemex, yo también iría a esas manifestaciones en contra de la privatización de Pemex, porque nadie está planteando privatizar Pemex, ni vender los activos de Pemex, ni mucho menos. Estamos planteando que Petróleos Mexicanos trabaje más como una empresa del Estado mexicano, que sea más competitiva, como acaba de suceder con la coinversión que hizo Pemex Petroquímica con Techín, allá en el sur de nuestro estado de Veracruz. Una empresa que estaba condenada a seguir perdiendo dinero, hacen una fusión, el privado le mete $200 millones a la empresa, y teóricamente es para echarla a andar con mayor fortaleza y competir. Hay que recordar que la petroquímica está abierta a la inversión privada desde hace muchos años. No me recuerdo si 92 o 95, pero ya está abierta la inversión privada. Y bueno, pues hoy se fusiona inversión pública, inversión privada, para sacar mayor rentabilidad de los activos de una y de otra, para beneficio y desarrollo económico, sí, de Pemex y de la empresa, pero también pues se protege una fuente de empleo que estaba predestinada a cerrarse. Hay que recordar también que hay muchas instalaciones de Pemex Petroquímica que están cerradas, que no funcionan, que están paradas. ¿Desde cuándo? Sin producir desde hace muchos años. Y aquí en el sur de Veracruz y, por ejemplo, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, hay una planta petroquímica para el amoníaco y fertilizantes que no trabaja y está tripulada. Todos los trabajadores siguen yendo ahí todos los días y la planta no trabaja. El país ya no puede soportar eso. Necesitamos evolucionar para ser un país más productivo en el tema de la energía. Y esto es lo que es la visión que tenemos nosotros para esta circunstancia. La ponemos sobre la mesa y está sujeta a debate y al análisis. Y no por ello, porque cada quien ponga sus puntos de vista en la mesa, tenemos que ir a descalificar. Tenemos que ir a plantear nuestras razones, nuestras objeciones, con elementos, con respeto y con el ánimo de construir un mejor futuro para el país. Nadie quiere regalar nuestra riqueza, nadie está pensando en traicionar los postulados históricos de México, nadie está pensando que se nos desmorone el país y que destruyamos lo que hemos construido por tantos años. Al contrario, sobre esas bases tenemos que construir un futuro mejor, y cada quien tiene sus puntos de vista. Como decimos normalmente, cada quien tiene su manera de matar las pulgas. Nosotros hemos hecho una propuesta que queremos que se discute y se analice con respeto, y si estamos equivocados, que nos convenzan, como nos han convencido muchas veces de otras cosas en donde hemos llegado a acuerdos importantes para el país.